Míralo, dijo Elena. Lo dijo lo suficientemente alto como para que 3 mesas a nuestro alrededor la escucharan antes que yo. 25 años después, y todavía se viste como si fuera a ir a echar concreto a alguna parte. Sus amigas se rieron. Fue ese tipo de risa que la gente suelta cuando ya han decidido de quién se van a burlar, antes de que alguien diga algo gracioso. No me di la vuelta de inmediato. Terminé de mover mi café, dejé la pequeña cuchara de plata sobre el plato de porcelana, y solo entonces levanté la vista. El salón de baile del hotel, en el centro de San Antonio, estaba haciendo lo que siempre hacen los salones en las reuniones de exalumnos. Luces bajas colgando de los candelabros. Un trío de jazz tocando algo suave cerca de la barra. Etiquetas con nombres y fotos escolares descoloridas, que hacían que todos parecieran extraños, usando sus propios rostros de hace 25 años. Llevaba en la sala quizás 10 minutos. El tiempo suficiente para estrechar 4 manos y abrazar a mi amiga Carmen 2 veces antes de que Elena me encontrara. Ella siempre tuvo el don de encontrar el momento exacto en el que toda una habitación estaba prestando atención. Elena, le dije. Mi voz no sonó fría, simplemente tranquila. Mateo, respondió ella, alargando mi nombre como si estuviera probando si todavía tenía el mismo peso que antes. Se veía bien. Ella siempre se veía bien. Pero había algo nuevo en la forma en que se mantenía de pie. Una especie de confianza ensayada que yo no recordaba de nuestro tiempo juntos. No confirmaste tu asistencia, me dijo, cruzando los brazos ligeramente. La mitad de nosotros no estaba seguro de si te atreverías a aparecer. Yo tampoco estuve seguro por un buen rato, admití, metiendo una mano en el bolsillo de mi pantalón. ¿Sigues en lo de la construcción?, preguntó. Su mirada bajó rápidamente, escaneando mi traje sencillo y mi reloj sin marca, como si estuviera catalogando pruebas para un caso en el que ya había dictado sentencia. Sigo en lo de la construcción, le respondí. Lo cual era cierto. De la misma manera que decir que el sol sigue saliendo por la mañana es cierto. Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 43 años, y si me hubieras preguntado hace 8 años cómo creía que se vería esta noche, de pie en un elegante hotel en el Paseo del Río en San Antonio, en mi reunión de 25 años de la escuela, no habría adivinado nada de esto, no el salón, no la reunión. Y ciertamente no a la mujer al otro lado de la sala riéndose de mí con una copa de champán en la mano, con un anillo de diamantes atrapando la luz del candelabro en su mano izquierda, un anillo que no estaba ahí la última vez que la vi. Quiero decirte algo antes de que vayamos más lejos. Y te lo digo porque importa mucho más que cualquier otra cosa que pase más tarde esta noche. El valor de un hombre nunca debió medirse por lo que la gente dice de él en una sala llena de extraños. Se mide por lo que hace cuando nadie en la sala lo está mirando. Mi abuelo solía decirme eso, mientras estábamos subidos en los andamios juntos los sábados por la mañana, cuando yo tenía 16 años, con el sudor del calor de Texas, corriéndome por los ojos, cargando madera, porque eso es lo que hacía nuestra familia en lugar de irse de vacaciones. Yo no lo entendía en ese entonces. Pero lo entiendo perfectamente ahora. Elena no sabía lo que yo había construido desde que ella se fue. Nadie en ese salón de baile lo sabía. Lo que ellos conocían era la versión de mí que se había quedado atrás hace 8 años. Un tipo de clase trabajadora, que solía hablar de construir algo grande algún día. Un tipo que, aparentemente, todavía seguía solo hablando, mientras ella se había ido, y, a juzgar por el tamaño de ese anillo, se había conseguido una vida completamente nueva y brillante. Había un hombre de pie muy cerca de ella. Llevaba un traje que le quedaba de la forma en que un traje costoso le queda a alguien que lo compró para impresionar a la gente, en lugar de porque fuera cómodo. Su nombre, como descubriría muy pronto, era Alejandro Montoya, pero todos le decían Alex. Lo primero que noté en él no fue su rostro. Fueron sus ojos, y el lugar donde seguían aterrizando. No miraba mis ojos, miraba mi reloj. Un reloj de acero simple y rayado que había usado todos los días durante los últimos 9 años. El reloj que solía pertenecer a mi padre. No lo estaba admirando. Estaba haciendo cálculos mentales con él. De la forma en que lo hace un hombre cuando está evaluando si vales su tiempo o si eres alguien a quien puede ignorar. Antes de continuar, quiero que te quedes con algo que mi abuela solía decirme en el porche de su casa en el lado oeste de la ciudad, meciéndose en una silla que llevaba crujiendo desde antes de que yo naciera. Mijo, me decía,
La gente que grita más fuerte sobre tus fracasos suele ser la que tiene más miedo de que estés a punto de demostrarles que se equivocan. Ella crió a 6 hijos con el salario de una trabajadora de cafetería escolar. Y en 81 años de vida, nunca la vi levantarle la voz a otro ser humano. Ella solía decir que la paciencia no era lo mismo que no hacer nada. La paciencia era estar haciendo todo de forma silenciosa, mientras la gente a tu alrededor asumía que estabas perdiendo el tiempo. Ella tenía razón en casi todo. Y también tenía razón en esto. Déjame llevarte un poco hacia atrás, porque ahí es donde realmente comienza esta historia. No en el salón de baile, sino en un lugar mucho más silencioso. 20 minutos antes de que Elena me encontrara, mi amiga Carmen me había llevado a un rincón cerca de la mesa de registro. Ya tenía una copa de vino en la mano, y me miraba con la misma expresión de impaciencia que me había estado dando durante semanas. «Llegaste», me dijo, soltando un suspiro. «Casi esperaba que te acobardaras en el estacionamiento y te fueras a casa». «Lo consideré», admití con una media sonrisa. Me quedé sentado en la troca unos 10 minutos. Pero supuse que un hombre adulto no debería necesitar una charla motivacional para entrar a una fiesta. Carmen se rió, porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que yo había necesitado. Ella había sido la que me empujó a venir a esta reunión. Nos conocíamos desde la escuela secundaria, y no tenía ninguna paciencia para mis excusas. «Mateo, has pasado 8 años reconstruyendo silenciosamente toda tu vida», me dijo por teléfono la semana anterior. «Ve a esa reunión, no para demostrarle nada a nadie, sino para cerrar una puerta que nunca cerraste del todo». Casi le digo que no. Varias veces. Para ese entonces, yo ya tenía una vida buena y tranquila. Una casa en un vecindario lleno de robles grandes. Una esposa que me amaba de forma constante y sin condiciones. Un trabajo que realmente importaba para la ciudad en la que crecí. Yo no necesitaba la aprobación de Elena, ni la de nadie de aquel viejo gimnasio de la escuela secundaria para saber quién era yo. Pero algo dentro de mí quería entrar a esa sala una última vez, no como el hombre que se había quedado roto hace 8 años, sino simplemente como yo mismo. «Solo sé tú mismo», me dijo Carmen, apretándome el brazo antes de irse hacia el área de las fotografías. «Eso siempre ha sido más que suficiente. Incluso cuando tú no lo creías». Yo todavía estaba dándole vueltas a esas palabras en mi cabeza, con un vaso de agua mineral en la mano, cuando Elena me encontró. Nos conocimos a los 19 años. Ambos trabajábamos turnos de verano en una maderería grande cerca de la carretera interestatal. Ella estaba en la caja registradora, y yo cargaba madera bajo el sol implacable de julio. Cuando el gerente no miraba, ella me pasaba a escondidas un refresco frío de la nevera de los empleados. A cambio, yo le guardaba los mejores recortes de madera de cedro para que pudiera armar unas pequeñas cajas decorativas que vendía en un mercadito los fines de semana. Ella tenía esta risa en ese entonces. Una risa honesta. No había nada fingido en ella. Y creo que me enamoré de Elena en algún punto entre el tercer refresco frío y la quinta caja de madera. Salimos durante 2 años antes de que le pidiera que se casara conmigo. Nos casamos a los 21 en la parroquia de su tía. Hubo quizás 60 personas. La recepción fue en el salón de la iglesia, con mesas plegables, arroz, frijoles y el té dulce que preparó mi madre. Estuvimos casados 14 años. Pasamos por una etapa que fue genuinamente buena, y luego por un lento y doloroso desmoronamiento, antes de que ella finalmente se fuera. 14 años es mucho tiempo para construir algo con alguien. Y es un tiempo aún más largo para ver cómo se viene abajo, una decepción silenciosa a la vez. Los primeros 5 años fueron buenos. Lo digo con toda honestidad. Pero Elena quería cosas. Quería una casa más grande en una zona exclusiva de la ciudad. Quería un estilo de vida diferente. Quería la validación que viene cuando otras personas se impresionan por lo que tienes. No hay nada de malo en querer cosas mejores. Yo también las quería, pero en algún momento a finales de nuestros 20 y tantos, ese deseo empezó a convertirse en una inquietud que ninguna casa, ningún ascenso en el trabajo, ningún programa de certificación lograba satisfacer. Yo seguía pensando que el siguiente logro finalmente la haría respirar tranquila. Nunca fue así. Con el tiempo, entendí que la paz que ella necesitaba tenía que venir de algún lugar dentro de sí misma.
y yo no podía meter la mano en su alma y entregársela, sin importar lo duro que trabajara. Hubo un año en el que vendí el juego de herramientas de carpintería de mi abuelo. Las buenas. Las de acero forjado que había usado para pagarme mi primer trabajo de construcción. Las vendí para ayudar a cubrir un curso de bienes raíces que ella quería tomar con desesperación. Nunca le dije lo que me costó deshacerme de ellas. No quería que ella cargara con ese peso. Hubo otro año en el que rechacé un ascenso para ser supervisor de obra en otro estado. Era mejor paga, verdadera seguridad financiera, pero lo rechacé porque ella no quería irse de San Antonio, mientras su hermana pasaba por un divorcio difícil. Dije que no a la empresa sin dudarlo. En su lugar, acepté trabajos extra los fines de semana. Llegaba a casa con las manos agrietadas y partidas por el cemento, diciéndome a mí mismo que el cansancio no importaba mientras ella estuviera feliz. Me enteré de la aventura amorosa aproximadamente un año antes de que ella finalmente se fuera. No me voy a detener en eso, porque no es el punto de esta historia. Quedarse atrapado en el resentimiento nunca ha construido nada que valga la pena tener. Me quedé a pesar de todo. Me quedé porque creía que, si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente constante, lo suficientemente exitoso, ella eventualmente miraría lo que teníamos y elegiría quedarse. No lo hizo. Un martes por la mañana, hace 8 años, empacó 2 maletas grandes y me dijo que ya había encontrado un apartamento. Recuerdo estar de pie en el umbral de la cocina, viéndola cerrar la cremallera de la segunda maleta. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Ella no lloró. Yo tampoco lo hice. No en ese momento. Di algo, me pidió, deteniéndose en la puerta. Maneja con cuidado, le respondí. Llámame cuando te instales para saber que llegaste bien. Ella asintió. Y se fue. No la perseguí por el camino de entrada. La dejé ir. Y me quedé en silencio. Algunas personas confunden el silencio con estar roto. Les aseguro que nunca, jamás, son la misma cosa. El silencio, a veces, es lo único que te mantiene de pie cuando todo lo que construiste se derrumba. Aproximadamente un año después del divorcio, Elena aceptó un trabajo corporativo en Houston y se mudó a 3 horas de distancia. Nuestra hija, Lucía, tenía 10 años en ese entonces. Durante un par de años, Lucía dividió su tiempo entre nosotros. Largos viajes por carretera los fines de semana, pero para cuando Lucía comenzó la escuela secundaria, me pidió quedarse en San Antonio a tiempo completo. Sus amigas estaban aquí, su escuela estaba aquí. Y, si soy honesto, yo también estaba aquí. Y ella lo sabía. Elena no peleó por eso. A su favor, en esta área específica, nunca usó a Lucía como un arma entre nosotros, y siempre la he respetado por eso. Incluso en los años en que todo lo demás entre nosotros se sentía muy lejos de ser respetable. Elena se quedó en Houston la mayor parte de esos 7 años. Se mudó de regreso a San Antonio apenas 3 meses antes de esta reunión de exalumnos. Un comienzo fresco, le había dicho a Lucía. Un nuevo trabajo. Una oportunidad para estar más cerca de su madre que estaba envejeciendo. Conoció a Alejandro Montoya menos de 6 semanas después de haber desempacado su última caja. Volviendo al salón de baile. Alex no me había dicho una sola palabra directamente todavía, pero había estado observando todo el intercambio entre Elena y yo con una especie de atención inquieta, como un hombre haciendo matemáticas mentales que no quiere que nadie lo descubra. Tú eres el ex, dijo finalmente, extendiendo una mano con una sonrisa perfectamente ensayada que no le llegó a los ojos. Soy Alex. Trabajo en capital privado y bienes raíces. Mateo, dije, estrechando su mano una sola vez. Su agarre era firme, pero sus manos eran suaves. Las manos de alguien que nunca había tenido que cargar su propio peso. Construcción, ¿verdad? Me dijo. Lo pronunció como si estuviera haciendo una apuesta de la que estaba completamente seguro. Elena mencionó que ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Misma clase de graduación. Misma clase, estuve de acuerdo. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia mi reloj. Luego, miró brevemente la sencilla alianza de matrimonio en mi mano izquierda. Lo vi intentar cuadrar algo en su cabeza y fracasar. De la misma manera que hace la gente cuando los números que tienen enfrente se niegan a sumar la historia que ya habían decidido creer. Yo no lo sabía en ese momento,
de pie en esa sala, pero Alejandro Montoya tenía un hábito. Coleccionaba relojes de la misma manera que algunos hombres coleccionan conquistas, no para usarlos, sino para conocer su precio con solo mirarlos, porque saber el precio de las cosas rápidamente era, en su línea de trabajo, una habilidad de supervivencia. Lo que él no sabía es que el modelo en mi muñeca no estaba a la venta. Nunca había estado a la venta. Y su valor no tenía absolutamente nada que ver con los dólares. Estamos comprometidos, dijo Elena de repente, levantando la mano para cualquiera que no hubiera notado aún el diamante. Hace 3 semanas. Alex ha construido un fondo de inversión increíble. Bienes raíces, infraestructura, todo un portafolio de alto nivel. Dijo la palabra infraestructura, como si estuviera probando si ese golpe me haría sangrar. Felicidades, le dije. Y lo decía en serio, al menos en la parte donde esperaba que ella finalmente hubiera encontrado algo estable que la hiciera feliz. Incluso si alguna parte vieja y cansada de mí ya tenía preguntas sobre lo rápido que se había movido todo esto. 6 semanas en la ciudad, 3 semanas de compromiso. Las matemáticas no sonaban a amor, sonaban a prisa. Entonces, sentí que el ambiente en la sala cambió antes de siquiera verla. Las conversaciones a nuestro alrededor bajaron de volumen. La forma en que lo hace una multitud cuando entra alguien que vale la pena notar. Me di la vuelta y allí estaba Sofía. Llevaba un vestido verde esmeralda profundo. Tenía el cabello suelto, de la forma en que lo usa cuando ha tenido una semana larga de trabajo y finalmente tiene la oportunidad de respirar. Se movía por el salón de baile como si perteneciera a cada habitación en la que había entrado en su vida. Porque así era, me encontró fácilmente. Ella siempre lo hace. Se acercó y deslizó su mano dentro de la mía como si fuera el movimiento más natural del mundo. Siento llegar tarde, me dijo, besándome en la mejilla. Su perfume olía a lluvia limpia. La reunión con la clienta se alargó, una mujer terminando el papeleo de su orden de restricción. No quería apresurarla hacia la puerta solo porque yo tuviera una fiesta a la que asistir. Añadió en voz baja. Debería decirte correctamente quién es Sofía, porque importa para todo lo que sucede a continuación. Sofía pasó años como investigadora de cumplimiento para una oficina de supervisión bancaria regional en Texas. Hace unos años, dejó ese mundo corporativo para fundar y dirigir un centro de ayuda legal y defensa, sin fines de lucro aquí en el condado de Bexar. Su organización apoya a mujeres hispanas, muchas de ellas inmigrantes o madres solteras, que están reconstruyendo sus vidas después de divorcios complicados, abusos o explotación financiera. Ofrecen ayuda legal gratuita y planificación de seguridad. Pero en los últimos años, el centro se había enfocado cada vez más en algo muy específico. Ayudaban a mujeres que habían sido vaciadas silenciosamente de todos sus ahorros por hombres que eran muy buenos siendo encantadores. Conocí a Sofía aproximadamente un año después de mi propio divorcio, en un sitio de construcción. Ella había pasado por allí, en calidad de supervisora, para revisar unos permisos cerca de una guardería que mi equipo estaba renovando. Detectó una violación en la barrera de polvo que yo había pasado por alto, y me obligó a arreglarla antes de permitirme ir a almorzar. No le importó si yo era el dueño de la empresa. Las reglas eran las reglas. No empezamos a salir hasta 8 meses después de eso. Ninguno de los dos tenía prisa. Y he llegado a creer que ese era exactamente el ritmo correcto para 2 personas que habían sido quemadas en el pasado por moverse demasiado rápido hacia cosas que parecían correctas, en lugar de cosas que realmente lo eran. Nos casamos hace 3 años. Sofía nunca necesitó que yo le demostrara mi valor. Ella simplemente prestó atención. De la misma manera rigurosa en que había prestado atención a aquellas barreras de polvo en la construcción. Prestó atención a quién era yo en mis peores y mejores días. Y decidió por sí misma lo que veía. Ella es Sofía, le dije a Elena y a Alex. Mi esposa. Mateo, dijo Elena, recuperando la compostura con un esfuerzo muy visible. No mencionaste que tu esposa era. Hizo una pausa, buscando en su cabeza una palabra que no sonara tan transparente como su envidia. Tan encantadora. No preguntaste, le respondí. No fue un comentario cruel. Solo era la verdad. Sofía extendió su mano cálidamente hacia Elena. Porque así es ella, amable y cortés incluso con las personas que aún no se lo merecen. Luego,
Sofía se volvió hacia Alejandro Montoya, y fue entonces cuando vi que algo en el rostro de mi esposa cambió. Fue pequeño, casi imperceptible. Si no la conocieras de la manera en que yo la conozco, te lo habrías perdido por completo. Fue un parpadeo de medio segundo, un destello de reconocimiento absoluto que fue rápidamente ocultado bajo una sonrisa profesional y educada. Alex, dijo Sofía, estrechando su mano. Mucho gusto en conocerte. Igualmente, respondió él, ya mirando por encima del hombro de ella, buscando a alguien en la sala que le fuera más útil para hablar. Sofía no dijo nada más al respecto en ese momento. Pero sentí que su mano se apretó ligeramente alrededor de la mía. Un apretón firme. El tipo de advertencia silenciosa que te da alguien que acaba de ver a un lobo caminar tranquilamente entre las ovejas. Quiero ser honesto contigo. Yo no había ido a esa reunión de exalumnos esperando ser el centro de atención. No quería demostrarle nada a nadie. Había ido porque mi amiga Carmen pasó una semana diciéndome que era hora de cerrar una puerta que había dejado entreabierta durante 8 años. Y porque una parte muy silenciosa de mí quería entrar a esa sala una última vez, no como el hombre de clase trabajadora que se había ido con el corazón roto, sino simplemente como yo mismo. Lo que no había planeado, lo que genuinamente no vi venir, fue a la presidenta del comité organizador de la reunión, una excompañera llamada Rosa, subiendo al pequeño escenario cerca de la pista de baile y golpeando suavemente el micrófono. Antes de que avancemos más en la noche, dijo Rosa, su voz resonando en las paredes del salón. Quiero hacer algo que originalmente no planeaba hacer, porque me pidieron específicamente que lo mantuviera en secreto, pero, habiendo escuchado algunas de las cosas que se han murmurado en las mesas esta noche, he cambiado de opinión. Mi estómago se hundió. Yo ya sabía más o menos hacia dónde iba esto. La mayoría de ustedes no sabe esto, continuó Rosa, mirando a la multitud. Pero este salón de baile en el centro de San Antonio, la comida que están cenando, la banda de jazz, incluso la rifa de becas que estamos haciendo esta noche para los estudiantes de último año de nuestra vieja escuela secundaria. Todo esto, hasta el último centavo, fue financiado en su totalidad por uno de nuestros propios compañeros, alguien que me pidió específicamente permanecer en el anonimato. La sala se quedó en un silencio absoluto. Podías escuchar el tintineo del hielo en los vasos. Él no quería un brindis, dijo Rosa. No quería una placa con su nombre. Pero creo que nuestra clase de graduación debería saber quién hizo posible esta noche. Y creo que él debería escucharnos decir gracias en voz alta, en lugar de que hablemos a sus espaldas. Ella miró directamente a través de la sala. Sus ojos se clavaron en mí. Mateo Vargas financió toda esta reunión. Y mientras tenía la atención de todos, hice un poco de investigación por mi cuenta porque soy curiosa. Ese mismo hombre también financió silenciosamente la renovación completa del centro comunitario en el lado oeste de la ciudad hace 2 años. Y él es la razón por la que 40 jóvenes de nuestro viejo distrito escolar tienen becas completas para programas de oficios y de ingeniería, a través de una fundación que lleva el nombre de su abuelo. Así que, Mateo, en nombre de todos nosotros, gracias. Los aplausos que siguieron fueron reales. Y duraron mucho más de lo que a mí me hubiera gustado. Me quedé allí de pie, con una mano levantada en un gesto que estaba a medio camino entre un saludo y una rendición, deseando que el suelo del hotel se abriera y me tragara, mientras 140 antiguos compañeros de clase reorganizaban todo lo que creían saber de mí en tiempo real. Observé el rostro de Elena muy de cerca en ese momento. No pude evitarlo. El color abandonó sus mejillas lentamente, como ver la luz de una lámpara atenuarse, girando una perilla en lugar de apagar el interruptor de golpe. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. A su lado, la expresión de Alex hizo algo completamente diferente. Fue un parpadeo de recálculo rápido y frío, la mirada exacta de un hombre dándose cuenta de que había estado parado junto al objetivo equivocado toda la noche. Eso, logró decir Elena finalmente. Su voz era pequeña, de una manera que yo no había escuchado en ella en años. ¿Eso eres tú? ¿Tú pagaste por todo esto? No quería que la noche se tratara de eso, le dije. Y lo decía muy en serio. Ella no tenía ninguna respuesta preparada. Por primera vez en toda la noche, Elena no tuvo ni una sola cosa que decir. Aquí es donde está la parte de la historia, que convierte esto de una simple noche de orgullo herido en algo con un peso real.
Así que quédate conmigo. Aproximadamente 5 semanas antes de esa reunión de exalumnos, 2 mujeres habían llegado por separado al Centro de Ayuda Legal de Sofía, buscando desesperadamente un salvavidas. Ambas se habían separado recientemente tras matrimonios largos. Ambas habían conocido a un hombre encantador, siempre bien vestido, a las pocas semanas de que sus divorcios finalizaran. Un hombre que hablaba rápido sobre fondos de bienes raíces e inversiones de infraestructura. Un hombre que movió la relación hacia un compromiso matrimonial casi de inmediato. Y, lo más importante, un hombre que se había alejado de cada una de ellas con una inversión de 5 cifras. Dinero que simplemente se evaporó en el momento en que alguien pidió ver el papeleo legal. Ninguna de las 2 mujeres tenía el nombre completo de este hombre. Una lo conocía como Sebastián. La otra solo tenía un primer nombre falso y una foto borrosa tomada con un teléfono desde la cámara de seguridad de un restaurante, que una amiga había capturado casi de broma. Sofía había detectado el patrón de inmediato. No era la primera vez que veía exactamente este mismo libro de jugadas. Ella ya había abierto un archivo con un detective de la Unidad de Delitos Financieros con el que trabajaba regularmente. Estaban cruzando la descripción del sospechoso con quejas similares en los condados vecinos. Lo que ella no tenía hasta ese momento en el salón de baile era un rostro claro. Ahora lo tenía. Sofía no hizo una escena en la fiesta. No le dijo ni una sola palabra a Elena esa noche más allá de la simple cortesía con la que la saludó. Así no es como opera Sofía, y esa es una gran parte de la razón por la que la amo de la manera en que lo hago. Ella se excusó 20 minutos después de los aplausos. Salió al pasillo alfombrado del hotel y le envió un solo mensaje de texto al detective Garza. Creo que acabo de conocer a Sebastián. Escribió. Estamos en el salón de baile del hotel en el centro. Su nombre real podría ser Alejandro Montoya. Te llamo a primera hora mañana con todo. A la mañana siguiente, que era domingo, Sofía se sentó en la mesa de nuestra cocina, preparó una taza grande de café, abrió su computadora portátil, sacó 2 carpetas de casos y una libreta legal, y trabajó durante 6 horas seguidas sin pausas. Sacó la foto borrosa del archivo de la demandante anterior. La comparó con una fotografía que Carmen había tomado discretamente en la reunión la noche anterior con su teléfono, donde Alex salía de fondo, y confirmó lo que había sospechado en el pasillo del hotel. Redactó una declaración formal, adjuntó los detalles que corroboraban los relatos de las 2 demandantes existentes, trazó la línea de tiempo, y presentó todo el archivo en la oficina del detective Garza para el lunes por la tarde. Sofía no hizo esto por nada que tuviera que ver con Elena, o conmigo, o con la reunión de exalumnos en absoluto. Lo hizo porque ese era exactamente el trabajo que hacía cada semana, proteger a mujeres que no tenían a nadie más velando por ellas. Esto no se trata de Elena, me dijo esa noche, cerrando su computadora en la mesa de la cocina, y le creí completamente, porque la conozco. Si esto la ayuda a ella también, entonces está bien, añadió Sofía, frotándose los ojos cansados. Pero habría presentado esta misma denuncia exactamente igual, si hubiera visto su rostro en el pasillo del supermercado. 4 días después de la fiesta, los detectives obtuvieron una orden judicial. Arrestaron a Alejandro Montoya afuera de su lujoso apartamento de alquiler un miércoles por la mañana. Los cargos lo conectaban con al menos 3 víctimas en 2 condados diferentes en Texas. Y los investigadores declararon a la prensa local que esperaban que el número de mujeres estafadas creciera significativamente una vez que sus registros financieros fueran desenredados por completo. Elena me llamó la noche del arresto, y estaba furiosa. De una manera en la que no la había escuchado desde los peores días, cerca del final de nuestro matrimonio. No podía simplemente dejarme tener esta única cosa buena en mi vida, ¿verdad? Me gritó por teléfono. Su voz temblaba de pura rabia. Tenías que asegurarte de que todo se derrumbara a través de la pequeña organización de tu esposa. Ustedes 2 han estado celosos de mí desde el segundo en que entré a ese salón de baile con un anillo en el dedo. ¿Y así es como lo manejan? ¿Lo destruyen con mentiras? Elena, por favor, detente. Le pedí, manteniendo mi voz baja y constante. No actúes como si esto fuera una maldita coincidencia, sollozó ella. Sofía me tuvo en la mira desde el día en que le estrechó la mano a Alex. Yo vi su cara, Mateo. Yo vi cómo lo miró. No discutí con ella esa noche.
Hay un tipo particular de dolor que no escucha la razón todavía. No importa qué tan cierta sea esa razón, y he aprendido por las malas que tratar de forzar la verdad en alguien que está sangrando por dentro, usualmente solo hace que la herida se vuelva más profunda y más enojada. Le dije que lamentaba mucho que estuviera pasando por este dolor, y lo decía en serio. Luego, dejé que la llamada terminara ahí. 2 días después de esa llamada, el detective Garza citó a Elena formalmente como parte de la construcción del caso contra Montoya. La sentó en una oficina fría, con paredes de bloques pintados de blanco, y le mostró el archivo completo. Le mostró los estados de cuenta bancarios, que evidenciaban el mismo patrón de inversión falso, repetido con 4 mujeres diferentes en 18 meses. Cada una de ellas había sido contactada a los pocos meses de un divorcio o de una muerte en la familia. Con cada una de ellas, él había movido la relación hacia el compromiso matrimonial en menos de 6 semanas. Le mostraron mensajes de texto de una prometida completamente diferente en Austin. Una mujer con la que Alejandro había estado activamente comprometido exactamente al mismo tiempo que le había propuesto matrimonio a Elena, una mujer llamada Carolina, que había estado planeando una boda para octubre. El mismo mes, a solo 100 millas de distancia, completamente ignorante de que Elena existía. Y finalmente, le mostraron fotografías de una unidad de almacenamiento alquilada a nombre de él. Estaba llena de regalos, relojes de lujo y joyas. Entre ellas, un anillo aún en su caja. Un anillo comprado con dinero que había salido de los acuerdos de divorcio de otras mujeres. Los investigadores creían que era mantenido como una especie de inventario rotativo, listo para ser regalado a cualquier mujer que estuviera cortejando a continuación. Elena me llamó esa misma noche, cuando salió de la estación de policía, y esta vez, no había furia en su voz en absoluto. Solo un tipo de silencio agotado. Un vacío profundo que yo reconocí de inmediato. Porque yo mismo había llevado ese mismo silencio puesto hace mucho tiempo. Lo siento mucho, me dijo. Su voz apenas era un susurro roto por el llanto. Te dije cosas terribles a ti y a Sofía. Y nada de eso era cierto. Y yo sabía que no era cierto incluso mientras lo estaba diciendo. Simplemente no podía soportar la idea de que ustedes dos tuvieran razón sobre él. Y de que yo hubiera sido tan fácil de engañar. No fuiste engañada por ser una tonta, le dije, recargándome contra la pared del pasillo de mi casa. Fuiste engañada porque él es muy bueno en lo que hace. Y porque acababas de mudarte a una nueva ciudad, buscando un comienzo fresco. Él sabía exactamente cómo encontrar a mujeres en ese momento exacto de vulnerabilidad. Y sabía cómo ser cualquier cosa que ellas necesitaran que él fuera. Eso no es un defecto de carácter en ti, Elena. Eso es un crimen que él cometió contra ti. Ella lloró durante un largo rato al otro lado de la línea. Y la dejé llorar. Porque algunas cosas no necesitan ser arregladas en el momento. Solo necesitan a alguien dispuesto a quedarse en el teléfono y escuchar. ¿Le dirás a Sofía que lo siento? Me preguntó eventualmente, limpiándose la nariz. Propiamente. No solo a través de ti, díselo tú misma, le respondí suavemente. Ella querrá escucharlo de ti. Elena la llamó 2 días después. Yo no estuve en la habitación durante esa conversación, y nunca pregunté qué se dijo. Algunas conversaciones pertenecen únicamente a las 2 personas que las están teniendo. Aproximadamente 3 semanas después de eso, Elena nos preguntó si podía llevarnos a almorzar a nuestra hija Lucía y a mí. Solo nosotros 3. Nada formal. Solo un pequeño restaurante de comida Tex-Mex, cerca de la casa de su madre. Sofía no estaba allí. Por diseño. Elena le había preguntado por separado si podía verla en otro momento. De mujer a mujer. Y Sofía había dicho que sí sin dudarlo. El almuerzo con Lucía fue fácil. De la forma en que suele serlo cuando tienes a una chica de 17 años en la mesa, para evitar que los adultos se tomen a sí mismos demasiado en serio. Hablamos de la escuela, de los exámenes de ingreso a la universidad, de cualquier cosa normal, pero cerca del final, cuando Lucía se levantó para ir al mostrador a pedir una caja para llevar la comida que sobró, Elena extendió la mano sobre la mesa de madera y puso su mano sobre la mía brevemente, de la misma manera que solía hacerlo hace mucho tiempo. Pasé 8 años contándome a mí misma una historia donde yo estaba perfectamente bien. Y tú eras el que se había quedado estancado y pequeño, me dijo, mirándome a los ojos con una honestidad brutal.
Era mucho más fácil pensar eso que admitir que yo había cambiado algo real, por la simple idea de algo impresionante. Y luego, me dejé engañar por una versión aún peor del mismo error, por segunda vez. Tienes derecho a equivocarte, le dije, retirando mi mano suavemente pero sin malicia. Incluso 2 veces. Eso no borra los años buenos que tuvimos. Y no te convierte en una tonta, solo te convierte en alguien que estaba buscando algo, y que todavía no lo había encontrado. ¿Tú lo has encontrado?, me preguntó. Esa paz, en cada mañana ordinaria, le respondí con una sonrisa tranquila. Ahí es donde normalmente ha estado escondida todo este tiempo. Ella se rió de eso. Una risa real. La primera risa honesta que había escuchado de ella en muchísimo tiempo, y por primera vez en 8 años. A ninguno de los dos nos costó nada estar sentados al otro lado de una mesa juntos. La semana siguiente, Elena se reunió con Sofía para tomar un café cerca del centro de ayuda legal. Y fuera lo que fuese que se dijera entre ellas, Sofía llegó a casa esa tarde más ligera de lo que había estado en días. Y eso fue suficiente para mí. Quiero bajar un poco el ritmo aquí, porque esta siguiente parte me importa más que cualquier otra cosa en toda esta historia. Lucía tiene 17 años ahora. Es una estudiante de último año de preparatoria, aplicando a programas universitarios de ingeniería civil. Ella nunca me ha dicho que es por mí, y yo nunca le he pedido que lo diga. Pero noto cosas. Noto la libreta de bocetos que solía llenar con diseños de puentes cuando tenía 11 años. Noto que todavía pide pasar por mis sitios de construcción, solo para observar cómo se levantan las vigas de acero. Curiosamente, fue ella quien me habló por primera vez sobre la fundación de becas hace unos años, aunque no tenía idea de que estaba conectada a mí. Aproximadamente una semana después de la reunión de exalumnos, Lucía me llamó un miércoles por la tarde, principalmente para hablar de nada en particular, y cerca del final de la llamada, mencionó, casi como un pensamiento secundario, una carta que había recibido. Le habían otorgado una beca completa a través de algo llamado el Fondo Conmemorativo Roberto Vargas. Lo busqué en internet, me dijo, su voz sonando confundida por el altavoz de mi teléfono. Casi no hay nada de información, solo el nombre de una vieja empresa de construcción aquí en Texas, y una mención en un archivo de periódico sobre el colapso de un edificio comercial, donde él ayudó a investigar los estándares de seguridad hace muchas décadas. Ese es tu bisabuelo, le dije, sintiendo un nudo de orgullo en la garganta. El padre de mi papá. Él nunca hablaba mucho de sí mismo. Realmente no era su estilo. Viene de familia, me dijo. Y pude escuchar la sonrisa en su voz. Le dije la verdad entonces. Le hablé sobre el fondo y por qué nunca se lo había mencionado. Le expliqué que quería que ella se ganara su propio camino hacia la ingeniería, porque era algo que encendía un fuego en ella, no por un nombre asociado a ello. Así que, ¿en realidad no gané nada?, preguntó Lucía. Sonaba cuidadosa, como si se estuviera preparando para que la beca se sintiera mucho más pequeña, y sin mérito ahora que sabía la verdad. ¿Claro que lo hiciste?, respondí rápidamente. El comité de selección no sabe quién aplica a nivel personal. Son puros números de identificación. Yo me aseguré de que el proceso fuera ciego hace años, específicamente para que esto nunca pudiera suceder, para que nadie pudiera decir nunca que obtuviste algo por ser la hija de quien eres. Tu ensayo sobre el diseño de infraestructura urbana que realmente sirva a los barrios trabajadores donde se construye, fue el más fuerte que leyeron. Yo me enteré de que habías ganado al mismo tiempo que tú. Te lo prometo. Se quedó en silencio un momento. Un tipo diferente de silencio esta vez. Está bien, dijo mucho más suave. Eso, en realidad significa mucho más sabiéndolo. Quiero terminar esta historia en un lugar mucho más silencioso que un salón de baile en el centro. Porque ahí es donde realmente viven las partes más verdaderas de la vida. Semanas después, una vez que todo el polvo finalmente se había asentado, me paré en el porche trasero de nuestra casa con una taza de café en la mano, mirando hacia los grandes árboles de mezquite y roble a unas cuadras de distancia, que bajan hacia el parque. El cielo de Texas estaba haciendo ese particular tono gris pálido de finales de octubre. Un cielo que parece que todavía no ha decidido qué quiere hacer. Sofía salió por la puerta mosquitera unos minutos después. Estaba envuelta en un viejo suéter de lana que se niega a tirar,
sin importar cuántos nuevos le compre. Se acercó y me entregó una segunda taza de café recién hecho, a pesar de que yo todavía tenía una taza tibia en mi otra mano. Una taza de café frío, siempre dice ella. Es solo un recordatorio de que debes bajar la velocidad, no un error que deba solucionarse. ¿Te arrepientes?, le pregunté, tomando la taza caliente. ¿De haber presentado esa denuncia en el momento en que llegaste a casa? En una noche que se suponía que iba a ser solo una fiesta para relajarnos, ella lo pensó honestamente antes de responder. Porque así es quien es ella. No, dijo mirando hacia los árboles. La habría presentado si lo hubiera conocido en cualquier otro lugar, en cualquier otra noche, estando comprometido con cualquier otra persona. Esa no es una pregunta difícil para mí, Mateo. Nunca lo ha sido. Ella apoyó su cabeza contra mi hombro. La parte difícil, confesó en un susurro, fue ver la cara de Elena mientras yo lo hacía. Yo sé lo que ella fue para ti, incluso ahora. No lo hice para lastimarla. Lo hice porque 3 mujeres hispanas, madres que perdieron todo, también necesitaban a alguien que peleara por ellas. Lo sé, le dije, besando la parte superior de su cabeza. Nunca he dudado de eso ni un solo segundo. Nos quedamos allí un largo rato, con el café enfriándose en nuestras manos, viendo cómo el viento se movía lento a través de las hojas. Más tarde, esa misma tarde, llamé a Carmen para agradecerle por haberme empujado a ir esa noche. Tú sabías, ¿verdad?, le dije. Sabías que algo así iba a pasar con Rosa y el micrófono. No sabía los detalles, se rió Carmen. Solo sabía que finalmente estabas listo para dejar de cargar con todo tú solo. Luego su voz se volvió más suave. Tu abuela habría estado muy orgullosa de cómo manejaste ese salón de baile, Mateo. Tan tranquilo como el agua mansa. Ella solía decirme que la paciencia no era lo mismo que no hacer nada. Le respondí, mirando el cielo del atardecer. La mayoría de nosotros tardamos 20 años en entender lo que nuestras abuelas dijeron en 10 segundos. Carmen rió al otro lado de la línea, y pude escuchar la sonrisa en ello. Así es exactamente como funciona la sabiduría, me dijo. Te espera. Esta historia nos recuerda que el verdadero sanar rara vez llega con fuegos artificiales. Aparece en elecciones pequeñas y deliberadas, hechas en silencio, mucho antes de que alguien te esté aplaudiendo. Y a veces, aparece en el trabajo poco glamoroso y sin vacilaciones de alguien que simplemente hace bien su labor, sin pensar ni un segundo a quien podría avergonzar en el camino. Mateo no ganó esa noche porque una sala llena de gente finalmente descubriera cuánto dinero valía. Ganó porque había pasado 8 años silenciosos, construyendo una vida tan firme, que ya no necesitaba la aprobación de una sola persona para mantenerse de pie por sí misma, y porque había elegido, sin haberlo planeado del todo, a una compañera de vida que hacía lo correcto, sin importar si alguien le estaba aplaudiendo o no. Y Elena no perdió esa noche, porque fue humillada frente a sus viejos compañeros de clase. Ella perdió por un rato, porque había ido a buscar un comienzo fresco en los brazos de la primera persona, que le dijo exactamente lo que ella quería escuchar, ignorando la verdad. Pero lo que encontró después, una hija que todavía la amaba, un exesposo que no se burló de su caída, y una mujer a la que había estado dispuesta a llamar enemiga, pero que peleó por ella sin que se lo pidieran. Resultó valer muchísimo más de lo que cualquier diamante falso o comienzo deslumbrante podría haberle dado. Ese tipo de paz está disponible para todos nosotros. Solo que se construye, silenciosamente, una mañana ordinaria a la vez.